Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sinapsis, un programa donde hablamos de temas de psicología, desarrollo personal, salud mental, salud física, sexualidad y temáticas sociales. Soy Claudina Campos y tengo el honor de tener aquí en el estudio nuevamente un gran invitado y colaborador de este programa, a Javier Núñez. Él es psicólogo, gran colega, él es sexólogo y psicoterapeuta de parejas. Y hoy vamos a hablar de un tema que la verdad está padrísimo, que es ahorita yo creo que se está viviendo mucho, el miedo al compromiso, ¿no? En la época actual, ahorita yo escucho que la gente, digo, ya estuve yo ahí mucho tiempo también, de que está muy dura la calle, y parece que hay muchas personas aparentemente que se quieren comprometer, sí, pero como que no se concreta, ¿no? No. ¿Y qué está pasando? Yo te quiero escuchar, porque yo tengo mucho que decir también al respecto, pero me encanta que estés aquí, Javi, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación de nuevo, por estar acá. Y como tú dices, es un tema que ha venido siendo muy recurrente, no sé tú, pero yo en los últimos 5 años, tanto en terapia individual, en sexología, pero en terapia de pareja, aparece el mismo tema. Sí. Como esta ambivalencia de mucha gente queriendo buscar compromiso, buscando una relación y al mismo tiempo tener mucho miedo y encontrarse gente con la cual no se concreta la relación. Exacto, no hay un compromiso. Las relaciones que se establecen suelen durar muy poco, ¿no? Sabemos que los divorcios van en aumento, que la cantidad de personas que se están casando cada vez son menos la tasa de matrimonio por año. Y sabemos que hay una gran categoría hoy en día de personas que viven juntas. De diferentes tipos de vínculos, ¿no? Así ha sido muy amplio, ¿no? Y el tema central es el miedo al compromiso, ¿no? ¿Cómo llegamos a este atolladero en el que Pero yo quiero definir qué es compromiso. El compromiso... Porque se escucha como compromisos, ya me amarraron. Un poco lo que yo escucho es como no quiero perder mi libertad, como si el amor fuera una cárcel, cuando todo lo contrario, un amor sano no es una cárcel. Bueno, sí hay ciertos acuerdos, pero bueno, ¿cómo definirías tú el compromiso, no? ¿Qué quiere decir? Depende, y eso es justamente uno de los problemas. ¿Cómo se ha desarrollado y cómo hemos llegado a este atolladero? Necesitamos entender, por una parte, cómo se ha desarrollado la libertad sexual y la libertad romántica amorosa de las personas a lo largo de los siglos, sobre todo a partir del siglo XVIII hasta la fecha. Y también entender cómo ha evolucionado y se ha construido una idea muy vaga sobre lo que es el compromiso, ¿no? Tiene que ver con la exclusividad sexual, tiene que ver con vivir juntos, con qué tiene que ver el tema del compromiso. Y si nos vamos, y esa fue una de las primeras líneas que dijo, ¿cómo llegamos a este atolladero? Claro. Porque antes sí habían más matrimonios que se mantenían, sabemos, ¿no? Con la desigualdad de género, sabemos que con la violencia, sabemos con las infidelidades, bla, bla, bla. Pero, y si nos vamos más atrás, ¿cómo se desarrolló todo eso hasta llegar al atolladero de hoy en día? ¿Cómo? Y curiosamente, cuando yo empecé a hacer la investigación sobre este miedo al compromiso, ya llevo un par de años con ello, llegué hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII se construye la idea, la creencia de que las mujeres van a ser catalogadas como unas santas. Y por lo tanto, a la mujer en ese momento se le sube y se le eleva, ¿no? Y se le busca en esa elevación que la mujer tenga un estatus. A partir de ese estatus, la mujer va a empezar a cuidar una parte de sí, que tiene que ver propiamente con la sexualidad, pero que también tiene que ver con la posibilidad de ser una buena candidata para el matrimonio. Porque su fin y el objetivo era casarse y tener hijos, Y ¿no? tener hijos era lo último, y tener la dependencia económica de un varón porque no podían trabajar. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo conseguir que la mujer tenga la capacidad y la posibilidad de ser una candidata, de procrear y tener hijos, pero también de que el marido o el hombre que la mantuviera, ¿no? La mantuviese durante toda la vida? Y era justamente con la elevación de la mujer, como decir, ok, la mujer tiene que guardarse, restringirse, limitar su sexualidad, inclusive es a partir de ahí también donde viene el corte con su propia sexualidad. La mujer no tiene que desear, porque así como fue elevada, no a ese nivel un poco más elevada, abstracto, medio elevada lo que medio tenemos hoy en día como la ¿no? santa, ¿no? Como la mamá virginal. Y entonces empieza a transformar esta configuración de la dicotomía de la mujer, ¿no? O la mujer. Pero es una pregunta, Gaby, o sea, digo, esto es un poco más de historia porque no sé si, pero esto fue como en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, pero en la cultura como occidental, oriental, sí, porque también eso hay diferencias, ¿no? En las diferentes culturas sí hay variables, ¿no? Estoy hablando del discurso burgués, sobre todo, ¿no? Del discurso... Cierta clase social, evidentemente, ¿no? Si nos vamos a la clase obrera y a los campesinos, ahí la transformación sí se dio los tintes
Y fue justamente cómo ganó ese discurso a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día tenemos esta dinámica donde la mujer, ¿no? Sí tiene cierta libertad sexual, pero empieza a perder como cierto estatus. El hombre entra ya, y eso se fue desarrollando conforme fue pasando el tiempo, ¿no? La posibilidad de conquistar a la mujer, porque entonces si la mujer, yo voy a guardar esto para mí como mujer, entonces el hombre tiene que ganarse esa posibilidad. Hoy en día no tenemos eso. A lo largo de esta historia es donde se da cuenta uno cuáles eran esas presiones sociales y cuáles esas garantías que ya no tenemos hoy en día. Por ejemplo, la dote. Si yo como hombre me quiero comprometer con una mujer, hoy en día es muy fácil. Yo me caso contigo, no doy nada, económicamente tengo la estabilidad, tú también, no hay la parte económica. No tiene que venir mi papá a dar una. Exactamente, claro. Por lo tanto tengo la posibilidad de casarme cuantas veces yo quiera a lo largo de mi vida. Ni a comprobar tu pureza. Exactamente. Y el papá como hombre también había la presión de que tienes que tener, o sea, para de cierto nivel, pues porque si tenías hijas tenías que dar dote y casarlas bien, ¿no? Había que buscar eso y la mujer ponía esta parte como su valiera, justamente esta pureza, la belleza, la juventud, valores que se siguen perpetuando un poco hasta hoy en día. Y el hombre era el tema del económico, ¿no? Así es, y hoy ya no tenemos esa presión. No, ya no hay esos roles tan establecidos. Antes podían funcionar o no, o ser así, mal funcionar la violencia y todo, ¿no? Porque es una realidad, duraban toda la vida, pero ¿a qué precio? No todos eran buenos matrimonios ni relaciones. Pero ahorita, para mí menos estaba como que clara ahorita ya no está claro, ¿no? Hay como un... Y había cierta estabilidad y cierta configuración en la psique y en las relaciones de las parejas. Porque no era el enamoramiento. No. Y también era la había conveniencia. Una presión, también, exactamente. Y podría el hombre tener sus aventuras, pero siempre tenía que haber una estabilidad en la casa. Había una fuerza social que te lo... Y es toda esa fuerza y esa carga social, hoy en día ya no la tenemos. No. Pero dejó de existir, no. La interiorizamos las personas, los hombres. Y ahí es donde está el miedo al compromiso. Porque ahora la presión para yo poder establecer y mantener un vínculo ya recae en mí. Ya no. Pero tú cuando hablas de hombres, ¿te refieres a hombres y mujeres? ¿O en general, específicamente en los hombres? Hablo sobre todo en los hombres. Okay. Me he centrado mucho en la dinámica de los hombres. Las mujeres construyeron también su propia transformación, por así decirlo. Pero quienes tienen más miedo al compromiso... Eso te iba a decir, ¿tú crees que los hombres tienen más miedo al compromiso? Tienen mucho más miedo al compromiso que las mujeres. Y también esa desequidad, ¿no? Donde la mujer sí busca el compromiso a priori, por así decirlo. Estoy generalizando. Aquí estoy hablando de generalizaciones. Sí, pero 100% siempre hay particularidades. Que sí, pero claro. Sí hay una mayor tendencia que las mujeres buscan una estabilidad y un compromiso. Pero también hay una reconfiguración del compromiso que están buscando y que quieren obtener hoy en día. Y aparte a las mujeres se nos vende más la idea de que, o sea, para estar completas tenemos que tener un hombre a nuestro lado, bueno, o una mujer, ¿no? En dado caso, pero hablando un poco de esta parte de que tú dices que a los hombres les cuesta más en las relaciones heterosexuales, parece ser que la mujer está más dispuesta a comprometerse. Lo que pasa es que a veces no encuentra al candidato como que le guste lo suficiente y que quiera un compromiso, ¿no? Y ahí es justo cuando en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, perdón, se empieza a construir la idea de los candidatos. Porque entonces cuando se rompe el dote, cuando se rompe esa tradición, esas formas ritualizadas de yo entregar a mi hija a otra persona, ya no es necesario. Ahora la mujer puede tener la posibilidad, y la mujer es la que empieza a rechazar a lo largo del siglo XIX. Ya la mujer empieza a elegir y empieza a tener voz y voto a partir del romanticismo. Exactamente. A partir de ya no me voy a casar por el dote, me voy a casar por amor. Y ahí se reconfigura. Y esto no es que haya sido un día para el otro. Esto se fue dando y hasta el día de hoy. Pero es que antes sí los matrimonios eran por arreglos y por conveniencia entre las familias. Y tú sabías que tenías un deber para... Y ese era el compromiso, porque te enseñaban desde chico que era el deber para procrear, para esto, para el otro. Sabías cuál era tu función. No te casabas por amor. Si el amor venía o no, después era otro tema. Y muchos hasta se permitían tener sus romances por fuera, ¿no? Así es. Dependiendo de la cultura, sobre todo los hombres, pero también en algunos casos las mujeres, ¿no? Y las mujeres empiezan a tener la posibilidad de enamorarse. Exacto. Pero ya luego eso pasa en el siglo XIX, entonces ya le poníamos más peso también a la pareja. Sí. Porque no es solo el tema de somos un equipo y la procreación y la familia y lo que sea, sino también nos tenemos que amar. Y la realización de uno mismo, y ahí empieza el concepto del amor propio. Okay. Y también empieza este discurso que gana, ¿no? Versus a otros discursos que se fueron construyendo en la misma línea,
la idea de voy a encontrar al amor de mi vida. Al amor, voy a como si hubiera uno el mejor, ¿no? Exactamente. Y entonces empieza a dar este dilema de ¿y cómo yo sé que él o ella es el elegido? Y entramos hasta el siglo XX, y en el siglo XX, a partir del consumismo, toda la sociedad y la cultura del consumismo, junto con la psicología clínica, que apoyamos mucho desde ahí, creo que deberíamos pedir perdón en ese sentido, pero bueno, eso es otro discurso, da para otra discusión. Okay. Pero en ese momento, a partir de esta cultura del consumismo y a partir de la psicología clínica, que le empieza a dar esa voz y ese voto a la individualidad de la persona, entra justamente, ya empiezan a hacer la ansiedad y el miedo. Porque la posibilidad de encontrar uno mejor siempre es posible. Pero ya esta parte la estudiamos en la especialidad de que el modelo relacional se basa en el modelo económico de la era y Totalmente. De la época. Entonces, al vivir en una cultura que es consumista, también lo traspolamos al tema de pareja, al tema amoroso y relacional, que es justamente el consumo de personas. Entonces, por eso vemos cada vez esto. Y si llega algo mejor, porque ya vivimos en una ciudad, bueno, esta libreta pues no me va a durar toda la vida, como la tiro, o mi celular, son 2 años, 3 años, y me compro uno mejor, ¿no? Sí. Entonces, así lo traspolamos, porque siempre va a haber algo mejor. Sí, siempre. O sea, el compromiso no tiene que ver con pensar de que puedo tener o no algo mejor, ¿no? Y las dudas, no sé si antes existían, eso todavía no logro ver si en el siglo XIX, el siglo XVIII las dudas existían de tengo esta crisis existencial, lo que pasa en las parejas hoy en día, ¿no? La ausencia del deseo, la transformación del deseo, ¿no? Existen 2 tipos de miedo al compromiso, básicamente, que se fueron construyendo a lo largo de estos siglos. Uno es el miedo por hedonismo y el miedo por una falta de conectar con el deseo. Okay. El miedo al hedonismo, a través del hedonismo, significa yo no me quiero comprometer porque me encantan los placeres, porque me encanta la montaña rusa de las emociones del principio y porque me encanta ese chute de adrenalina que el enamoramiento nos da. 100%. Me quiero pasar ahí y no quiero renunciar a eso, ¿no? Y ahí es donde está el miedo a la libertad. Porque si yo renuncio a ello, implica necesariamente una renuncia. Y en la era del consumismo no queremos renunciar. Pero también hay una renuncia cuando yo elijo ese modelo también de vida. Y ahí tiene que ver la parte de la voluntad. Claro, pero si yo elijo, no, yo no quiero pensar en nadie, solo en mí, también renuncio a un amor, pues justamente, pues más a largo plazo, que alguien me quiera en las buenas y en las malas, un acompañamiento pues más profundo. Sí. También lo que pasa es que pues hay ciertos momentos, sobre todo cuando uno está pues más joven o se siente... Pues, o sea, como que cree, nunca me va a pasar eso, ¿no? Pero bueno, ya sé que eso es otro tema, pero no, y pero tiene también que ver, pasa. Tiene justamente que ver llegamos justo a un momento evolutivamente en las que no tenemos una buena relación con las elecciones. Porque implica una renuncia y nunca queremos renunciar, porque tiene que ver también con la cultura narcisista. Una época narcisista en este momento es, si yo tengo un teléfono que todavía sirve, me funciona, pero acaba de salir uno mejor y más chingón, ya lo quiero. Imagínate si lo trasladamos a una relación de pareja. Yo tengo una relación de pareja que me funciona, me da estabilidad, pero conozco a una persona y me encanta y me enamora. ¿Cuál es el discurso? Ella no podría lo mismo. Exacto, no siento lo mismo. Ella podría ser el amor de mi vida. Tengo que arriesgarme porque es algo mejor, es algo novedoso, etcétera, etcétera. Sí, y algo que dijiste hace rato, si las personas en la antigüedad tenían estas crisis, yo creo que sí tenían esas crisis, pero diferente porque eran un poco más de que este es mi deber, como este discurso, ¿no? De que digo, yo platicaba, nos cuenta con mi abuela o con personas ya mayores que vivieron en otras épocas, como que ni se me cruzaba por la cabeza tipo divorciarme o sea, para mí yo sabía que para mí mi deber era estar ahí. A veces no en las cosas dices, bueno, ok, sí, pero hay límites, ¿no? Pero bueno, pero como que yo siento que aunque tuvieran estas dudas, aunque no estuvieran felices, sí había un poco esta cultura del sacrificio, un poquito más, que ahorita el hedonismo, que a veces puede ser que ya nos fuimos hacia el otro extremo, ¿no? ¿Y cuál era la otra que dijiste? Esos dos, el hedonismo y el... Una es el hedonismo y el otro no me acuerdo cómo se llama el término, pero tiene que ver con la carencia del conectar con el deseo. Ok, ese sí. Exacto. Tiene que ver con el tema de la libertad, también te lo decía, ¿no? La libertad sexual y la libertad amorosa. Como la libertad implica renuncia a fuerza. Desde el siglo XVIII hasta hoy, siglo XXI, lo que llevamos de estos primeras casi 3 décadas ya, tenemos una mayor libertad para poder elegir en todos los sentidos. Pero eso también implica una cantidad creciente de ansiedad y de miedo. Decía una autora, la libertad sexual y amorosa llevan un sufrimiento en sí mismo.
que implica la renuncia y la elección y el compromiso, la voluntad a establecer que yo hago esta elección, me comprometo con esta elección sin saber y sin tener la garantía de que es la mejor elección que voy a hacer. 100%. Lo que pasa es que ya hay más conciencia de esto en el sentido de que cada decisión que yo tome en este aspecto o en cualquier otro aspecto, siempre renuncio a algo más. Si yo elijo el café americano, pues estoy renunciando al otro, más que agarro los otros dos, pero renuncio al frappuccino, o sea, lo que sea. No puedo tener todo. Y así en la vida. Y este peso de lo que tú dices, la ansiedad y la depresión y el miedo, vienen un poco como al término que ya no le puedo echar la culpa a nadie más y ya no está como el caminito de los hombres tienen que hacer esto y las mujeres tienen que hacer eso. Ya tenemos, pues sí, más libertad y eso implica también más responsabilidad. Y el peso pues va a recaer en nosotros. Sí. Creemos que la soltería y el vivir la vida o el no comprometernos es tener libertad, pero no necesariamente. También implica renuncia, es como una paradoja, ¿no? Sí, una paradoja que nos lleva justamente a quiero comprometerme, pero al mismo tiempo no quiero comprometerme. Y tiene que ver con el otro tipo también del miedo al compromiso que te comentaba, que tiene que ver con la libertad. Y este miedo a conectar con el deseo, si en el hedonismo es yo quiero entrar en contacto con la emoción, con la montaña rusa, el otro lado de la moneda es yo no quiero esas emociones, porque eso implica conectar con el miedo y con la ansiedad del compromiso. Porque no solamente es el compromiso con la otra persona, sino también ahora es ojalá no la vaya a lastimar, no vaya a herir a la otra persona. Tiene que ver también con la baja autoestima que hemos construido como cultura y como sociedad las personas. Tenemos una muy baja autoestima hoy en día por el tema de la comparación constante. ¿A qué te refieres con esta parte de no la vaya a lastimar o no lo vaya a lastimar? No vaya. Hay gente, no sé si te ha llegado a ti, gente que te dice, es que yo la quiero tanto, la amo tanto, pero la sola idea de la separación, si un día nos llegamos a separar, yo la voy a lastimar. Ya te entendí, la gente que tiene ese miedo en el futuro, que tiene que ver con el miedo y con la ansiedad del compromiso. Sí, a esta parte de aceptar que no hay garantías en esta vida. Por más, bueno, solo que nos vamos a morir, o sea que somos seres finitos. Es esta parte de idea ilusoria de que el amor romántico dura para siempre. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Este peso también de que si ya no quiero estar, me va a costar mucho trabajo no estar porque no lo quiero lastimar, no lo quiero lastimar, porque el que deja es el villano o la villana. Exactamente. Es algo que está muy estigmatizado, porque la realidad es que se vale dejar de amar y ni tu valía se ve en eso si te dejan de amar, ni tú ya estás condenado de por vida porque estás ahorita comprometido y amas a una persona, ¿no? ¿A eso te refieres? En una parte sí, y la otra parte tiene que ver con el baja autoestima, de decir, yo no me siento suficiente para la otra persona. Porque también en el enamoramiento tú ves a la otra persona como perfecta, como, ay, es que ella se merece algo mejor. Y tiene que ver con la comparación que hacemos en las redes sociales. Es que a lo mejor yo no gano tanto económicamente, es que a lo mejor no tengo el mejor cuerpo, es que a lo mejor no soy el más guapo, es que a lo mejor yo no soy esa persona que ella piensa que yo soy. Tiene que ver también con la confrontación de mi propia baja autoestima, y en las relaciones de pareja sabemos que el otro nos refleja nuestras inseguridades y aquello que tenemos que trabajar en nosotros. Con el miedo a la intimidad, a lo que estás diciendo, ¿no? Porque también la intimidad es que me conozcan sin máscaras. Al principio pues todo pone sus mejores, pues digo, no es que puede ser la persona más genuina, pero al final pues muestras tu mejor versión siempre al principio, y el enamoramiento con esta distorsión un poco de la realidad natural que es muy bonita, pero pues después ya no te vas a quedar en esa borrachera del amor pues toda la vida, no es ni siquiera viable. Pero bueno, digo, lamentablemente podríamos, yo creo que hablar de esto y filosofar un montón. ¿Tú qué consejos o qué recomendarías como para las personas que no quieren este compromiso o que aparentemente sí quieren un compromiso, pero no sé cuáles serían como que las recomendaciones para sobrellevar como este desafío o desafío actual, ¿no? De la sociedad actual? Yo creo que es algo cultural. Algo que me ha ayudado mucho con mis pacientes es darle este contexto que te estoy explicando a nivel social. Reconocer que tenemos como individuos mucho peso que otras generaciones nuestras no han tenido. O sea, tenemos un peso enorme. No solamente es el tema de las relaciones, por ejemplo. Es tener que ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía del rendimiento. Siempre puedes hacer algo más. Puedo leer 10 páginas, puedo leer 20 páginas. Puedo estar estudiando, también puedo trabajar. Estoy trabajando, también puedo estudiar. Ya hice la maestría, puedo hacer el doctorado. Y eso no solamente es, soy mamá, tengo que ser la mejor mamá, ¿no? Y tengo que ser la mejor esposa, y tengo que ser la mejor youtuber, y tengo que ser... O sea, siempre está esa versión constante y esa cantidad de peso
no solamente impacta en las relaciones, impacta en la persona. Sí, por eso está el famoso ahorita, estos conceptos nuevos, pero son reales, del burnout, sí, y del tema de que si estoy haciendo nada me siento mal. Eso le pasa a muchos hombres. A mí me llegan muchos pacientes de que siempre tienen que estar ocupados porque si no están siendo productivos se sienten mal. Sobre todo en las generaciones entre 30 y 40, están así como muy acelerados. De que su valía es como en el tema de productividad y de estar haciendo cosas. Y esto es algo que nos ha vendido, por supuesto, que el tema de consumismo. Y en las mujeres, ya en los famosos roles de género, pero ahorita ya tenemos que ser mamás. Si eres mamá, tienes que ser una buena pareja, pero aparte tienes que cuidarte y ser fitness y estar bien, estar guapa, pero aparte tienes que trabajar y ser exitoso en tu trabajo, pero ¿sabes qué? O sea, está muy difícil lograr todo eso. Pero bueno, no sé tú cómo lo ves. El compromiso también tiene que ver con el trabajo del deseo. Okay. Tiene que ver con cómo yo me relaciono con el deseo. Estoy muy conectado con mi deseo, que me conecto solamente en esa montaña rusa de emociones, o tengo inhibido mi deseo. También implica reconocer desde dónde viene mi miedo. ¿El deseo, te refieres al deseo sexual? No, me refiero al deseo, ese deseo que nos impulsa a hacer cosas. Por ejemplo, yo estoy en la casa cómodamente, no he visto a mis amigos, no he salido, llevo 3 fines de semana que trabajo, fines de semana en la casa, me la paso viendo la televisión, me siento cansado. No hay esa motivación. Vivimos también en la cultura del cansancio. Sí. Y la motivación es, ya voy a quedar con mis amigos. Desde eso, hoy en día no solamente es con la pareja, es quedar con los amigos. Es un tema. Exacto. Y la motivación implica energetizar mi cuerpo, darme el tiempo, darme el espacio para ir al encuentro de la otra persona. ¿Y tú crees que eso tiene que ver en serio con las redes sociales y ese tema de la comparación? Porque yo sí me acuerdo, tipo, costaba una chavita que el salir era sí o sí, tenía que ser. Y sí veo que esto ha cambiado en las nuevas generaciones. Muchísimo. Igual el tema incluso de la vida sexual, de las relaciones sexuales, paradójicamente ha reducido, lo hemos platicado, ¿no? Y el tema también de parejas estables, por así decirlo, también. Entonces, ¿qué estamos ganando? O sea, todo esto tiene una explicación histórica de cómo hemos llegado hacia donde hemos llegado. ¿Cuál sería la luz al final del túnel? Eso es justamente lo que estamos armando. Hablaba a su momento, ¿no? Estoy tomando un curso y es justamente, estamos llegando. Es que desde la parte individual, ¿no? Desde la terapia, desde el trabajo pequeño, contra toda la cultura y la sociedad y la forma en cómo se ha estructurado nuestra sociedad y nuestras dinámicas sociales, es muy difícil hacer algo. Podemos, sí podemos. Pero ya como tema individual. Pero esto necesita una intervención colectiva, que implica empezar a crear otros discursos, empezar a crear otras estrategias, otras habilidades personales para hacerle frente a esto. Porque ¿cuáles son las consecuencias, Javier, de caer en este bucle? Depresión, ansiedad. Justamente las enfermedades del siglo. La depresión, la ansiedad. Las dos problemáticas y los dos malestares sociales que tenemos. No es individual, es social. Y cada vez como desde edades más tempranas empiezan a vivir, ¿no? O sea, ya empiezan los niños a utilizar estos conceptos, que no es que está re bien que lo sepan, pero cuando un niño se empieza a sentir presionado, ansioso y a cumplir a preocuparse demasiado por el futuro, a mí se me llama la atención, como decía, yo no me preocupaba cuando estaba chica de que... Digo, hay edades para todo, ¿no? Pero como que ya empiezan de que voy a tener que cumplir esto, pues, y ya empezamos, yo como mamá puedo pensar a veces con mi hijo de que, sin estar metiendo de que ya tienes que, ¿qué vas a emprender? ¿O qué vas a hacer? O como llena tu vida de actividades, de ser el más productivo, el más que sin querer a veces también. Sí. Caemos en ese tipo de cosas. No sé tú cómo lo ves. Tiene que ver justo por las redes sociales. Los niños desde muy joven hoy en día ya quieren empezar a emprender. No, lo vivíamos totalmente diferente porque no teníamos acceso a tanta información, pero tampoco a tanta competencia. Y eso también es miedo al compromiso, porque yo necesito ser competente. Si me establezco con una relación de pareja, hay una parte de mí que ya no estoy explorando. Si estoy en un compromiso, por ejemplo, y las famosas parejas fitness, por ejemplo, ¿no? Eso es un claro espejo de también lo que involucra estar en una relación de pareja. Ya no solamente es que tenga la seguridad contigo, que tenga la estabilidad, que tengamos un proyecto compartido. Lo tenemos que proyectar, porque si no lo proyectamos, parece que no existe. Y ese es el gran impacto con este teléfono. A mí me ha ayudado personalmente a despegarme muchísimo de las redes sociales. Creo contenido, sí, y eso es lo paradójico, que justamente también es como me posiciono yo en esta paradoja.
Pero el deshacerme más de estas redes sociales, con mi compañero yo no subo absolutamente nada. ¿Qué nos recomendarías tú como persona de lo que te ha funcionado a ti para justamente ir trabajando un poco en contracorriente por nuestra salud? O sea, independientemente si queramos comprometernos con alguien o no, si estamos solteros, si estamos buscando una relación o ya estamos en una relación o no queremos, no sabemos si queremos una también relación. Se vale. ¿Qué nos recomendarías tú desde tu experiencia? Trabajar en nuestra incertidumbre, en saber cómo poder sostenernos en la incertidumbre. Okay. El no saber, voy a empezar una relación y comprometerme con ello involucra renunciar a todo lo demás sin saber que la garantía contigo va a ser que va a salir adelante el proyecto de la relación de pareja. Me encanta, porque al final no hay garantías de nada. No. Y entonces tenemos que aprender a navegar en ese mar de decir, oye, pues no sé qué va a salir porque una decisión siempre implica una renuncia, sea cual sea. Si tú estás saliendo con alguien que te gusta mucho pero te da miedo el compromiso y eliges no, también renuncias a lo que pudiste haber construido con esa persona y que no la vas a volver a encontrar. Puedes construir otras cosas maravillosas con otras, pero ya ese tren ya zarpó, ¿no? O sea, y es una realidad también. Tiene que ver también con la capacidad de elegir hacia dónde volteo a ver. O sea, las redes sociales me van a mandar un montón de información. ¿Tú dirías que también esta parte de las recomendaciones incluiría como el cuidar nuestro tiempo en pantalla? Sí. Y también seleccionar cuánto tiempo paso en él y el contenido que estoy viendo. Porque como dices, yo no voy a saber lo que me estoy perdiendo si no volteo a ver otras opciones. Okay. Así de simple. Yo veo, por ejemplo, ¿no? Y cuando paso en las redes sociales, me doy cuenta de cómo el algoritmo empieza a lanzarme otros mensajes y otras situaciones. Vete a tal lugar a visitar, vete a tal experiencia, el consumo de las experiencias también tiene que ver. Y yo, no. ¿Qué me ha ayudado también? Y personalmente me ha ayudado mucho la filosofía y la historia. Eso me ayuda con los pacientes a darle este contexto de aprender también a seleccionar lo que estoy consumiendo y lo que estoy viendo. Ser selectivos, ¿no? Con lo que consumimos en todos los aspectos. Porque somos, pues literal, así como somos lo que comemos, somos también intelectualmente y emocionalmente lo que estamos permitiendo que entre, ¿no? En nuestra vida, así como la calidad de nuestras relaciones, no solo de pareja, sino también de nuestros vínculos. ¿Algún mensaje final, Javier? Porque ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. No, sé que es muy triste. Hablar de estos temas parece que no, que es... No, a mí sí, no, me da tristeza que se termine la conversación. No, me gusta hablar de esto, la verdad. Pero la verdad es que yo soy muy optimista. Podemos transformarlo y podemos hacerlo desde la comunidad. Poder hacerlo, tener estas prácticas con amigos, con compañeros, establecer unas relaciones y unos vínculos maravillosos con las personas que tengamos a nuestro alrededor. Tiempo de calidad, con la familia, súper importante. Deja a un lado tu celular. Con los amigos, tener conversaciones profundas, véanse a los ojos, este tipo de cosas. ¿Y dónde te podemos encontrar? En mis redes sociales me van a encontrar ahí como Javier NSAZ. Ahí estoy subiendo videos sobre esto y haciendo live en TikTok también sobre estos temas. Te recomiendo también el super libro que también te traje esta vez, que se llama ¿Por qué el amor duele? ¿Por qué duele el amor? Una explicación sociológica de Eva y Lowe's. Me encanta porque Javier siempre nos recomienda libros y es un gran lector, un gran estudioso. Gracias. Se vive preparando. La verdad es que se los recomiendo que lo sigan y si alguien quiere buscar ayuda terapéutica, pues la verdad se los recomiendo muchísimo. Javier, muchísimas gracias. Bueno, esto fue todo por hoy. Soy Claudina Campos y nos vemos en el próximo programa de Sinapsis. Muchas gracias.